cuando todo se ha dicho. Y sabemos que hay que decirlo una vez más. Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos con ustedes nuevamente en Aprendamos Juntos, hoy con la visita de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Guillo, ¿cómo estás? Como Muy todos bien. los martes. Pasen buenas tardes. Enzo. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y con la colaboración de Luciano, de Ezequiel y como siempre con Sebastián en los controles. Y bueno, tratando siempre algún tema en particular. En este caso no tenemos ningún tema. Hemos venido abordando, Enzo, vos lo tenés ahí, hemos venido abordando Sí. los tres últimos temas, que son el perdón, la naturaleza. En realidad, desde el último programa que vino Daniel, abordamos la naturaleza, el defecto se alimenta de nuestras energías, cómo podemos aprender a perdonar, el perdón y la meditación. Ajá, que habremos Así hecho que todo eso. Un popurrí de varios temas. Como título y tema un montón Sí. tomamos. Y por ahí había alguna pregunta referida a alguno de esos temas que después posiblemente la estemos expresando. Daniel, han estado de viaje, Así es. han ido a República Dominicana a un congreso. Sí, exactamente. Y vos sabés que yo pensaba, se escribe tanto sobre estos temas que tienen que ver con el espíritu, hay tantas bibliotecas, hay tanto intelectual, y como pregunta así, uno encuentra que se habla mucho y por ahí se trabaja poco. Vos que vas a otros lados, has estado en otros lugares, ¿es así en otros lugares? Es decir, ¿la gente está dispuesta a trabajar, a hacer un cambio, o en realidad se habla mucho de esto y se realiza poco? Hay de todo en todas partes, ¿no? Uno no puede generalizar como poniendo a todos dentro de la misma bolsa, pero es lo más común, por lo menos por los lugares por donde he estado viajando, que la gente se apoye mucho en los libros y a partir de ahí, bueno, sustenten teorías que tienen o que se desarrollan a partir de lectura que las personas tienen sobre otras teorías en general que construyen las personas que escriben los libros. A ver, ¿por qué digo teorías? Porque la investigación esotérica es la investigación de lo oculto. Y no se puede investigar lo oculto en un libro. Es decir, Claro. Está oculto lo que está dentro del libro, pero son palabras. Lo oculto, lo que es invisible a los ojos, lo que es una realidad del espíritu de todos, para poder entrar y acceder hay que ser serio, es decir, seguir con seriedad lo que es el camino que hay que recorrer para alcanzar ese conocimiento, ¿no? Entonces, hay muchas personas que para evitarse el esfuerzo de tener que recorrer un camino de descubrimientos constantes, de asombro, a veces puede ser también de decepción, porque uno no encuentra lo que estaba buscando, sino que la realidad es distinta. A veces para evitarse todo esto, las personas quieren acudir a un libro donde todo ya esté claro, escrito, como si fuese en la cocina el libro de la receta, donde simplemente lo busco, qué quiero hacer, sé cómo se llama, sé los ingredientes,
los mezclo, los junto primero, los procuro, los mezclo y saco como resultado la comida realizada por un experto, ¿no? El que escribió el libro. Que en la cocina puede ser que yo esté haciendo la experiencia y tenga un resultado. Claro, pero de todas maneras, aún en la cocina, que yo a veces lo pongo de ejemplo, hasta tomémoslo como referencia con las cosas simples, ¿no? A ver, no sé, una torta tiene pocos ingredientes, ¿no? La harina, el huevo, el leudante, leche, agua, manteca, aceite. Pero aún así, aunque nos den las proporciones y a cada uno de nosotros nos pongamos a hacerlo, no nos sale igual. El horno no es el mismo, la temperatura que nos indica la pantalla no es la misma. No sé, hay muchas cosas que tienen que ver, la persona, el tiempo, la atención, un ingrediente que es invisible, que es el amor que ponemos a la hora de hacer lo que hacemos. Hay personas que están mirando sus redes sociales en el teléfono mientras hacen las mezclas y hay otras personas que están prestando atención constante a los ingredientes que están mezclando, ¿no? Para que eso salga de la mejor manera posible. Hay gente que lo hace por agradar al otro, hay gente que disfruta de hacer lo que hace y busca de que salga de la mejor manera posible. Bueno, hay muchas variables. Pero en definitiva estamos hablando de una torta, ¿no? Algo que podemos hacer en una cocina. Mucha gente evita hacerlo por todo el inconveniente que se puede presentar y va y lo compra. Acá por ahí también se da lo mismo en lo esotérico. Hay mucha gente que para evitar decepciones tal vez o esfuerzos de tener que buscar los ingredientes, de tener que mezclarlo, de tener que dedicarle todo es un tiempo de esfuerzo, un sacrificio, sacrificar tiempo que yo dedico a mis cosas, a veces con fines egoístas, para estar construyendo algo para un mundo en el cual todavía no vivo y ni siquiera tengo la certeza de que sí es real. Entonces, en función de esto es como que el alma se va cayendo y termino apoyándome muchas veces en lo que otros dicen. Y a la gente le gusta esa publicidad, ¿no? Y apoyarse y decir que ellos están siguiendo el camino porque lo marcó tal, porque escribió tantos libros, y eso parece ser que vuelve una verdad lo que él está diciendo, que haya escrito tanto. Bueno, esto uno lo ve mucho y hay mucho postulado de tantas cosas que sabemos que hay que hacer y bueno, me parece que están faltando hechos. Entonces se está confiando mucho en la divinidad, ahí me parece que falta seriedad en la investigación esotérica, porque si verdaderamente investigaran esotéricamente y se entra dentro de ese mundo oculto, van a ver a un universo invisible para los ojos humanos que vive trabajando, no tiene un segundo de descanso, constantemente construyendo para bien de todos, buscando siempre que haya un orden que se sostenga en un equilibrio eterno. Y nosotros estamos confiados a que no importa el esfuerzo que hagamos, el cielo nos provee. Eso le gusta a la gente. Esperan que el milagro que se obre en la vida suya sea el de que le quiten de delante el trabajo que no quiere hacer y el cielo simplemente le dé los frutos y no haya tenido que trabajar. Pero ¿qué vamos a legar nosotros, ¿no?, a quienes vienen detrás? Es decir, ¿qué les vamos a dejar si no hemos sabido lo que es doblar la espalda, trabajar, sudar, esforzarse, ¿no? El dolor, la esperanza en que la naturaleza nos acompañe en el proceso. No sé, hay mucho de todo esto que nos va ayudando a fortalecer cada vez más la conexión con la naturaleza interna y con la externa, o desde lo interno con lo externo, ¿no? Entonces, falta mucho de ese trabajo. Entonces, por ahí, a veces se dan encuentros en donde, bueno, muchas personas que son referentes para muchas otras personas que se apoyan en lo que estas personas referentes dicen, se encuentran hablando de muchas cosas que creen y que quieren sostener, pero por ahí no es una realidad que hayan alcanzado y eso muchas veces se deja ver en sus propios actos, ¿no? Y a su vez también
Cuando cualquiera de nosotros usamos nuestro sentido común, nos damos cuenta que hay cosas muchas veces que no tienen lógica. Pero bueno, si no hacemos el esfuerzo por pensar y por ir más allá de nuestras limitaciones egoicas, nunca vamos a trascender. Nadie va a hacer el camino por nosotros. Es decir, si nosotros encontramos un maestro y él vive a conciencia el camino y nosotros caminamos detrás siguiéndolo a él es el que vive a conciencia y nosotros simplemente estamos siguiendo, copiando lo que él hace, pero no estamos siendo nosotros los que descubrimos, ¿no? Los que hacemos nuestro propio camino. Y siempre estamos viviendo a la sombra de aquel que va adelante. Y eso no es despertar conciencia. Parece ser para muchas personas que el objetivo en su vida es alcanzar a alguien que ilumine su camino y ahí puedan descansar. Y sea la luz que va adelante que les hace todo fácil, ¿no? Es decir, ya pueden ver a partir de su luz, de aquel que va adelante, a dónde ellos pisan. Pero no es así de simple. Sería como el comienzo del camino poder, porque yo te escuchaba cuando decías lo de la receta o lo que uno puede leer en un libro o escuchándote, uno es como que tiene una referencia, es decir, uno tiene como una guía para recorrerla uno, sería el comienzo del camino de cada uno, el poder ver los pasos del que va adelante. Claro, el que va adelante es simbólicamente porque va adelante. Un maestro, porque ha recorrido ese camino, sí. Entonces lo conoce y está llevando a quienes lo siguen, no a quienes él acompaña, por los lugares más seguros, por los más apropiados, ¿no? por los lugares que les son más beneficiosos transitar y recorrer para su crecimiento interior. Y está, lógicamente, constantemente recordándole y marcándole lo que no se debe hacer para que no pierdan tiempo, para que no se carguen sobre la espalda pesos innecesarios, para que no pasen por dolores que no dejan enseñanza. Entonces están teniendo un cierto cuidado, pero estar buscando a quien nos guíe y quien nos lleve para evitar hacer cualquier tipo de sacrificio no es bueno, verdaderamente no, porque si no, imaginémonos que así como nosotros pensamos que es el camino, apoyándonos en que otro haga las cosas por nosotros, un día puede llegar a haber un cielo de vagos, de perezosos, ¿no? de personas dormidas en su pereza. Entonces tiene que haber personas conscientes, tiene que haber personas responsables, y para esto, es decir, uno tiene que saber que está en donde está y llegó en donde uno está hoy parado, caminando con conciencia, es decir, sé qué es lo que me trajo hasta este lugar. Me engañé muchas veces cuando saqué conclusiones y cuando visualicé objetivos, pero hoy me doy cuenta que no es bueno engañarse y entonces comienzo a mirar hacia mi pasado para tratar de sacar la luz que en aquel momento no supe ver. Entonces trato de aprender de mi pasado para corregir mi presente y mejorar mi futuro. Entonces, ¿cómo es esto? Aprendiendo de mis propios errores, lo que no se debe hacer, aprendiendo de mis aciertos para mejorarlos, ¿no? Constantemente. Pero no olvidarse de todo esto y pensar nada más en llegar a tener a alguien que vaya adelante y nos alivie respondiéndonos todo o haciendo todo por nosotros. Entonces, querer tener la seguridad antes de dar el paso de que es el correcto, muchas veces tiene que ver más con la pereza que con la evolución. Entonces, bueno, yo quiero aclarar, porque constantemente me retan de cerca, que yo hablo, parece mal, en contra de tanto libro. Pero yo no estoy en contra de los libros. Yo sé que la biblioteca es necesaria. Y en la biblioteca tiene que haber volúmenes de todos los temas y para todas, absolutamente todas las necesidades de cada ser que vive la tierra y pueda acceder. Lo que pasa es que tenemos que saber cuando accedemos a la biblioteca qué es lo que necesitamos y no ponernos a curiosear sobre si yo estoy en primer grado, voy a buscar libros que me enseñen a poder leer
a poder usar mi inteligencia para poder entender lo que estoy leyendo, por ejemplo. Pero no si estoy en primer grado y pude ingresar a la biblioteca, ya que estoy ahí, buscar volúmenes de libros que hablan de física cuántica. Estoy en primer grado. Entonces, tal vez ya sé leer y puedo leer lo que dice el libro, porque en definitiva está escrito con las mismas palabras, pero puedo entender lo que es la física cuántica si estoy en primer grado. Entender verdaderamente en lo profundo de todo su significado, ¿no? Entonces me parece que pasa esto, estamos teniendo mucha lectura de cosas que en realidad en este presente que estamos viviendo no están en sintonía. Entonces ahí es en donde nos desfasamos. Hay una realidad intelectual muy cargada de información y hay una realidad material muy carente de hechos, ¿no? de obra. Y el mundo necesita un cambio y es evidente. Y esto es evidente porque es algo que todos podemos ver, porque es algo que salta a la vista, ¿no? Entonces, si salta a la vista, si lo podemos ver, es un cambio más cercano a lo material lo que necesitamos. Y tiene que ver con los hechos, con la obra, con lo concreto. Y eso es lo diario, y es lo cotidiano, y es la realidad de la vida de cada uno. A partir del cambio consciente de la vida de cada uno, lógicamente esto comienza a repercutir en esferas más elevadas o que van más allá de la vida individual, de la vida familiar, de una vida social. Es decir, comienza a surgir de todo este movimiento desde la individualidad representantes de esos movimientos que se irán convirtiendo en agrupaciones que vayan juntando fuerza, ¿no es cierto?, para poder sostener toda esa maquinaria en movimiento. Trabajo. Yo observo muchas veces que vamos, y yo me incluyo porque por ahí soy una persona que va de orador a veces a algunos de estos encuentros. Tal vez nosotros puede que hayamos resuelto cosas en nuestra vida y vamos con soluciones que nosotros encontramos, pero la realidad es que las personas necesitan saber cómo salir de la realidad en la que viven. Y a lo mejor la que nosotros relatamos como oradores está todavía a veces muy distante de su realidad diaria y cotidiana, ¿no? Cómo hace para vivir con un dinero que no le alcanza, con una persona que tiene al lado que tomó un compromiso de una vida hasta que la muerte los separe, pero ya no ama, con hijos que fueron creciendo y están tal vez en una adolescencia pasando por crisis de cambio de identidades y no sé, esas son realidades de la vida que claro, no son superficiales, claro, son muy profundas, reales en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo desde esa realidad podemos ir alcanzando la paz interior que tenemos que tener para saber acompañar en todos esos procesos de manera amorosa? ¿Cómo puedo acompañar amorosamente en esos procesos si no conozco plenamente el alcance que el amor tiene, ¿no? ¿Cómo implementarlo en la acción? Bueno, me parece que falta, muchas veces no está tan presente esa realidad concreta, a veces en estos encuentros, como este del que yo vengo en este momento, como vos decías, en República Dominicana, falta a veces esa realidad de ver las cosas como son, y no un mundo esotérico que vemos nosotros, los oradores, porque o se lo estudió o se lo vive, pero claro, es una realidad para nosotros desconocida para la mayoría a lo mejor que nos escucha, o aún lo que no nos escuchan, ¿no? Que viven más cercano al mundo su realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar todo esto? ¿Cómo ayudamos para cambiar todo esto? No lo vamos a cambiar nosotros. ¿Cómo ayudamos para que todo esto cambie? Bueno, siendo más realistas y acercándonos a esas personas a ver qué es lo que necesitan y ayudarlas a que encuentren lo que necesitan. Es decir, vuelvo a esto que lo más importante en la vida de cada uno no es ver el horizonte, sino que es saber hacia dónde dar el próximo paso. Entonces es el próximo paso, es desde la realidad que estoy viviendo. Hay personas, como relataba recién, que están viviendo su vida material con el mayor amor que entienden y que sienten tener a su alcance,
pero aún así perdiendo la paciencia, con mucho desentendido, ¿no?, con otras personas, no encuentra fuerzas que se sumen a sus impulsos. Bueno, falta de comunicación, falta de respeto, digo, de respetar al otro como es y no querer convertirlo en lo que uno quiere que sea, ¿no? Porque eso es confabularse. Es decir, no es congeniar, es distinto, ¿no? Congeniar es estar de acuerdo con una idea, confabular es buscar sumar fuerza con otro para poder alcanzar un objetivo que se tiene personal. Entonces, hay que cambiar, cambiar a esta realidad que es como muy de ficción, vivir soñando, pensando que el cielo hace las cosas por nosotros, y saber, y esto yo lo sé y lo puedo afirmar, el cielo hace todo lo que está a su alcance y corresponde que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance. Vamos a hacer un comentario porque después también a mí me retan que no hago una introducción. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que nos visite Daniel y, bueno, en pocas palabras, comentar que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que en realidad Daniel, cuando hace estos viajes, lo llaman para que tenga exposición de lo que ha sido su vida, de lo que es su experiencia, sobre estos temas que tienen que ver con el trabajo interno, con lo espiritual. Yo tenía una pregunta, no sé si la hacemos ahora, la hacemos después tenemos un rato, sobre la naturaleza, sobre lo que veníamos hablando los programas anteriores, y uno ve grandes movimientos que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, de la tierra. Es decir, por un lado, todo lo que el hombre hace mal, y principalmente con lo económico en el medio, con lo comercial, y muchos movimientos que tienen que ver con cuidar el suelo, no tirar los desechos donde nos corresponden, cuidar los mares, que son cosas que uno ve que son loables, que son atendibles, que son que uno los puede tocar, digamos, porque si encuentra una botella de plástico donde no va, se puede sacar de ese lugar. Y hay una parte que, bueno, todo eso incide en la naturaleza, lo que estamos haciendo incide en el planeta y hace que el planeta por ahí esté de una manera que no es la mejor. Ahora hay una parte que no vemos, que tiene que ver con todo lo que generamos a nivel emocional, a nivel mental, que por un lado tiene que ver con el defecto o con virtudes, con equilibrio o con desequilibrio, y que tal vez aquellos que quieren defender el planeta de que no tiremos los plásticos donde nos corresponden, accionan con una violencia psicológica, mental, que no corresponde. Ese defecto o esa armonía o esa virtud inciden en el planeta, porque no la vemos, pero no quiere decir que no esté presente. ¿Incide, y de qué manera incide en este desequilibrio que uno ve? Sí que incide, porque lo que hay que entender, todos tenemos que entender, es que la naturaleza no fue hecha para que el hombre la viva. Nosotros somos parte de la naturaleza y todo ser merece respeto en su vida y en su proceso evolutivo, ¿no? Digo, por ahí tomamos la naturaleza como que es algo que está fuera de nosotros y estamos nosotros aparte, pero somos parte de toda esta naturaleza. Si miráramos desde fuera de nosotros mismos el todo de esta evolución dentro de este planeta, veríamos como una de las formas que se expresa más inteligente dentro de la vida en este planeta y de la naturaleza, dentro de las tres dimensiones, es el ser humano. Digo dentro de las tres dimensiones porque hay dimensiones más elevadas que alcanzan a los mundos espirituales, desde donde también el resto de la naturaleza, aunque no se la vea pensante,
está saliendo adelante siguiendo una inteligencia superior, ¿no? Pero si cada uno de nosotros o las personas que vamos entendiendo que somos parte de la naturaleza comienzan a cambiar y a ser más conscientes y a llevar con respeto, de manera amorosa, siendo un buen ejemplo a los demás, estamos sirviendo para un cambio, porque no es tan solo la acción que tengamos directamente para con una persona o para con un grupo de personas, sino que es el hecho lo que genera la irradiación, que dentro de este grupo de personas llamado humanidad, de este reino, como individuos estamos haciendo algo como una célula dentro de este organismo que está dentro de la ley, o que está trayendo la ley a su propia vida y encarnándola, poniéndola de manifiesto para bien de todo ese organismo. Entonces siempre es beneficioso, ¿no es cierto? Siempre trae bien a la vida de todos. Pero en definitiva, esto que por ahí yo decía en este encuentro últimamente, y lo marqué un par de veces, ¿no? Sé tú mismo siempre el buen ejemplo de todo aquello que juzgues mal. Es decir, si uno ve que algo está mal, uno tiene que ser el buen ejemplo. En lugar de quedarse a criticar, uno tiene que ponerse a hacer lo que corresponde. Es decir, a ver, parece poco, porque ¿en qué cambia esto el mundo? Nada, yo cambio mi realidad. Y al cambiar mi realidad y comenzar a hacer lo que juzgo que está bien y dejar de hacer lo que juzgo que está mal, comienzo a cambiar. Pero ponerme a juzgar a los demás en lo que tienen que hacer no me corresponde. Nadie me dio ese poder de juzgar a los demás, sí mis propios actos, ¿no? Y es en realidad lo único que puedo cambiar. Entonces, bueno, está bien que elijamos ser veganos. Ahora está muy, por lo menos en nuestros países, en Argentina, está muy de moda tocar ese tema, porque, como en parte vos marcabas, tal vez hay personas que se van al extremo al tratar de defender, agrediendo a los que hacen algo distinto a lo que ellos hacen. Y lamentablemente yo no me parece un buen ejemplo, ¿no? Y con violencia, a querer defender una posición, porque estamos defendiendo la vida del reino animal, pero estamos agrediendo la semejante, a impedirle a una persona que haga lo que esa persona juzga para ella que está bien. Entonces, no quiere decir que esté bien según los ojos de la divinidad, pero es según el entendimiento de cada uno. Estamos evolucionando y en esa evolución vamos tomando conciencia. Y si nos acompañan con respeto, como entiendo debe ser en la escuela en la que estamos, ¿no? Si hay mayores que entienden cosas que los menores no, los mayores tienen que acompañar con respeto a los menores, sabiendo que los menores van a hacer cosas que son incorrectas a juicio y entendimiento de los mayores, pero los mayores, habiendo pasado por eso en algún momento, tienen que tener comprensión. Entonces, puede que nazcamos siendo veganos, pero nuestros padres no piensan, cuando estamos todavía tomando el pecho, que si es bueno o no. El médico aconseja, yo tengo 4 hijos y lo sé, el médico aconseja, hay que darle de comer carne a la criatura porque si no, no se le forma bien el hueso. Yo sé que eso es mentira, pero bueno, es decir, hay una sociedad que aconseja que esto sea así. Esto está cambiando de a poco, ¿no? Cada vez hay menos médicos que defienden esos postulados, pero está, y es una realidad que mucha gente la toma porque no va a cuestionar al profesional. Si el profesional lo dice, él estudió para decir lo que dice. Y entonces, bueno, hay cosas que en la medida que vamos evolucionando irán quedando detrás y vamos tomando nuevos conocimientos, enseñanzas, posiciones. Pero lo tenemos que ir entendiendo cada uno de nosotros como individuos. Y por supuesto, yo entiendo que en la escuela, si tenemos un maestro que nos habla con amor y nos dedica tiempo, nos deleitamos escuchándolo. Si tenemos a alguien que nos quiere dar enseñanza de una manera violenta, criticándonos, cuestionándonos lo que estamos haciendo, señalándonos o impidiéndonos hacer lo que nosotros sentimos hacer, no nos sentimos bien con esa persona, con ese maestro,
y tratamos de evitarlo. Entonces, no me parece que vayan a llegar muy lejos con sus objetivos de tratar de concientizar a las personas si se hace de manera violenta, ¿no? Entonces, si amorosamente vamos entendiendo, lo iremos incorporando por propio entendimiento. Y entonces, ese entendimiento es conciencia, es una responsabilidad que tomamos, entendemos la responsabilidad que tenemos y entendemos que somos responsables dentro de nuestra vida de tomar decisiones, que a la hora de tomar estas decisiones también trae como consecuencia el alcanzar a otras personas, ¿no? Con los frutos obtenidos por el trabajo personal y propio. Entonces, cada cambio que vayamos a hacer, para bien o para mal, seguro que va a alcanzar a los demás también, porque somos parte de un reino, el humano, pero a su vez somos todos parte de la naturaleza. Y aunque no lo querramos ver, yo puedo ver que en el reino vegetal hay la vida de cada uno de sus integrantes, se le conoce como elemental. Elemental porque es un principio elemental, ¿no? Es decir, no tienen conciencia de su propia existencia, sino que están siguiendo como un alma grupal impulsos superiores, un alma superior que los conduce a cada una de estas células, dentro de cada especie, dentro de cada reino. Entonces, cuando yo le arranco una hoja a una planta para consumirla, la estoy torturando. No grita como un animal cuando uno le arranca un miembro. No lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, no nos afecta. Pero también tiene vidas. De hecho, si nosotros nos tomamos el tiempo de sentarnos a ver crecer a una planta, la vamos a ver crecer. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hay una inteligencia, hay una vida, hay un principio de la naturaleza que está llevando adelante en su evolución, ¿no? A esa especie de la cual nosotros nos vamos a alimentar. La vida está en todas partes y la vida merece ser respetada en toda su forma, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida, ¿eh? Si está de acuerdo Sebastián, que dice que sí. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo este programa con Daniel Ferminades. Tenemos algunas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿De las que recibiste o es tuya? La recibí, no sé, una mía. Daniel, te quería hacer esta consulta. Yo entiendo, hace un tiempo ya, entendí que este camino espiritual, este camino de conocerme, es el camino que elegí para mi vida, que quiero llevar adelante. Y me pasa que todavía hay muchas veces que siento esa pesadez o esa traba o esos hábitos, no sé cómo llamarlo, que me cuesta muchas veces elegir conductas que me lleven en pros de eso que yo elegí y me distraigo. Por poner un ejemplo, sé lo bien que me hace estar unos minutos en silencio, calmar la mente, relajarme, y si tengo una computadora delante tal vez entro a un diario o me entretengo viendo algún chiste o algo por el estilo, y digo, ya lo hago, y es como que todavía eso me toma muchas veces. Y veo que cuando a veces veo una película o tal vez una canción en particular, es como que ese sentimiento a veces aflora y te dan ganas. Pero si tengo que ser sincero, todavía si ese incentivo a veces no me pasa, me cuesta elegirlo. Y yo entiendo para mí que es lo mejor, porque veo los cambios que he hecho en mi vida y sé que es eso lo que quiero, que es lo mejor para mí, pero es como que quisiera que a la vez me atrape más todavía de lo que hasta ahora me atrapa, o no sé cómo explicarlo, lo elijo. Lo que pasa es que venimos generando una inercia en un movimiento que veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo, y
seguimos marchando en esa dirección por la propia inercia. Es decir, a través del tiempo, aunque no nos dimos cuenta, de a poco fuimos construyendo una inteligencia que le dio vida, sostén y sentido a esos impulsos cuando llegaban, para encauzarlos hacia algún objetivo. Entonces, aunque nosotros no lo tengamos muy en claro, porque no participamos de esa manera inteligente, tan profunda, para ver las decisiones del ego, el ego tiene muchas cosas claras y él sabe qué es lo que quiere para él, qué es lo que él fue construyendo a través del tiempo y qué es lo mejor para su subsistencia. Entonces, somos personas adultas. El ego fue construyendo también sus objetivos, fue elaborándolos, fue dándole forma, ¿no? Fue descubriéndolos. Y entonces él va en camino de ellos. Él tiene una intención, a la vez que ahora que nos damos cuenta que somos espíritus, que podemos tener al ego como una afección, y ya no que somos un ego, que tenemos un espíritu que si queremos lo atendemos o no, nos dimos cuenta que somos un espíritu, el ego sigue por inercia en su mismo objetivo, y el espíritu tiene que construir un camino por el cual transitar. Es un camino de descubrimientos, es decir, vamos a ir descubriendo la forma de ir tratando con esa inercia que traemos de marchar en un sentido que ya entendemos no queremos seguir marchando, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Y bueno, tendremos que esforzarnos muchas veces por alcanzar un objetivo que entendemos que espiritualmente es el que queremos o debemos alcanzar. Entonces, hay que esforzarse. Al principio es esforzarse por comenzar a transitar un camino que no está abierto. Entonces, lógicamente, si nosotros tenemos delante un camino abierto y marcado, pero a la vez hay otro que nos promete mucho, pero que no está allanado, por tendencia de comodidad y de inercia, vamos a transitar el que está ya marcado. Entonces vamos a querer seguir haciendo lo que hacíamos, porque nunca analizamos lo mal que nos podía hacer en el tiempo, sino que estamos evaluando muchas veces de lo bueno que en el momento podíamos obtener, ¿no? Entonces hay cosas que en el momento pueden parecer buenas, pero en el tiempo nos damos cuenta que no lo eran, ¿no? No sé, en el momento nos puede parecer buena la pereza porque nos lleva a descansar y a disfrutar del momento, pero en el tiempo nos damos cuenta que tanta pereza no fue buena porque hoy no tenemos que comer. Entonces, si queremos revertir esto, hoy no va a ser posible, porque nada que sembremos hoy fructifica al instante, ¿no? Entonces va a llevar un tiempo, y ese tiempo va a ser un tiempo de dolor, un tiempo de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo. Ponerse a trabajar la tierra cuando nunca hicimos nada cuesta al principio, porque ni siquiera tenemos la fuerza para poder hacer algo que no estábamos acostumbrados a hacer, porque tampoco hemos estado alimentando el espíritu a través de tanto tiempo de nuestra vida. La actual. No hablo ni de reencarnaciones o encarnaciones anteriores, sino en la propia, en la actual. Somos personas adultas, como digo, tenemos ya nuestros años, pero estos años los hemos vivido en el mundo sin querer hacerle mal a nadie, pero tampoco muy preocupados por nuestra realidad espiritual, ¿no? Pensando que eso se atendía solo, tal vez. Hoy descubrimos que no se atiende solo, hay que atenderlo a conciencia, tenemos que con responsabilidad atenderlo. Bueno, muchas veces habrá que esforzarse. Por eso yo a veces he dicho, tiene que ver con esto, ¿no? Tengo que aprender a amar hasta lo que no quiero. Bueno, hay cosas que tal vez no quiero, porque la tendencia normal, claro, me lleva a seguir con la inercia de lo que venía trayendo, de lo que es lo común para la vida de las personas. Hoy yo estoy teniendo que tomar conciencia de que soy un individuo, ni más ni menos que nadie, pero soy un individuo que tiene una responsabilidad y que quiere tomar y quiere seguir, y entonces, bueno, no siempre me levantaré con el ánimo
de salir a marchar, no siempre tendré todas las fuerzas para poder salir adelante en mi trabajo y encararlo con el mismo amor. Bueno, muchas de esas cosas tendré que esforzarme para poder sostenerlas, para poder alcanzarlas, pero es algo que me tengo que proponer. Esto digo sobre todo al principio. En la medida que uno comienza a volverlo a esto como un ejercicio, el cual uno sabe que tiene que hacerlo, esforzarse muchas veces, comienza a ponerse en funcionamiento como si fuese un músculo, y empieza a desarrollar su fuerza, su tamaño, empieza a sentirse y a saberse presente para producir esos cambios como algo necesario, ¿no? Entonces, cuando empieza a ser ya un habitué de atender esa necesidad y va dejando uno de lado en la medida que va entendiendo que el camino que venía uno siguiendo no es el que debe de seguir, uno empieza a renunciar de a poco. Cada vez que uno toma la decisión de hacer lo correcto, empieza a renunciar a lo incorrecto, a lo indebido, y empieza a relegarlo y a quitarle fuerza y a darle cada vez más fuerza a lo que corresponde, ¿no? A lo que uno entiende es justo, y siempre atento a superarse. En la medida que uno va cobrando cada vez más fuerza, comienza a ser ya lo normal, lo natural, o a marcarse ese camino como un camino transitable y bien claro, ¿no? Me viene la imagen del camino de las hormigas. Ellas tanto van y vienen con su trabajo y en su labor que hasta hacen un hueco en la tierra, tanto que van y que vienen. Pero si uno la saca de ese lugar y la pone 2 centímetros fuera del camino, es como que se pierden, ¿no? Se crea la costumbre de transitar y se busca. Y cuando no se conoce otra cosa, es difícil a veces centrarse o concentrarse. Entonces, bueno, nosotros conocemos algo distinto que antes no habíamos tomado en cuenta hoy, no importa cuánto tiempo atrás, lo comenzamos a tomar en cuenta, le vimos un gran valor, se lo dimos y empezamos a atenderlo. Bueno, no siempre, aunque sabemos que es lo mejor, nos resulta tan fácil, como digo, por esta inercia que traemos de hacer lo conveniente y no lo debido. Entonces vamos entendiendo con nuestra mente qué es lo correcto y vamos empezando a quitarle el poder al ego de pensar por nosotros y comenzamos a pensar nosotros por nosotros mismos y empezamos a poner orden en nuestra vida y el ego en el lugar en el que le corresponde estar, pero a mi espíritu en el trono, es decir, desde donde él debe de reinar para traer un orden a mi vida. Entonces, eso es de a poco, eso es con esfuerzo, eso es, como digo, muchas veces forzarse uno, no. Lo que corresponde es que preste atención al silencio y no importan las noticias, por ejemplo, usando el ejemplo que ponías. Es decir, me tendré que esforzar, porque si nosotros nos dejamos llevar por la naturaleza y siempre tenemos la tendencia a ponernos a leer y evadir el silencio, entonces no estamos haciendo un gran esfuerzo por sostener aquello que entendemos para nosotros es lo correcto o lo mejor. Pero bueno, más esfuerzo por defender lo que es distinguido como justo, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta de unos amigos de Buenos Aires, amigas en este caso, es decir, de Firman Lorena, Susana, Susi, que tiene que ver con uno de los temas anteriores y dice así: para poder perdonar a otro, debemos primero perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Y primero, no sé, esto es personal, pero habría que ver qué es lo que hay que perdonar y por qué hay que pensar precisamente que somos culpables de algo que haya que perdonar. Porque como frase está ya armado esto, ¿no? Antes de perdonar al otro, yo debo de perdonarme a mí mismo. Pero, ¿qué es lo que tengo que perdonar? Es decir, para mí perdonar, en lo personal, pasó por aceptar y reconocer muchos errores que cometí en mi pasado como algo propio de una vida inconsciente como la que llevaba.
pensando nada más que en obtener mis objetivos, sin analizar las consecuencias que esto traía para la vida de otros, y ocasioné dolor, o tuve malos frutos o no tuve frutos. Y uno puede pensar, esto yo no me lo perdonaré nunca. ¿Y cuál es el sentido? Porque, es decir, quedar cargando con una culpa, una responsabilidad que no puedo cambiar, porque yo mi pasado no lo puedo cambiar. Entonces, no es que me perdono quitándole valor o importancia a lo que hice, porque si lo que hice estuvo mal, yo tengo que tomar conciencia de lo que he hecho para aprender del hecho y superarme y no volver a caer el día de hoy. Entonces, perdonar no es ignorar lo que pasó, sino que es saber extraer la enseñanza de lo sucedido, y para poder aplicarla en mi vida diaria y en lo cotidiano. Si yo lo hice primero conmigo, como conozco del mecanismo, es que puedo hacerlo con el otro después. Entonces, de ahí viene un poco esto, que hay que perdonarse primero uno para poder luego perdonar al otro. Pero sí, es decir, tiene que ver, tal vez no lo encuentren similitud o parecido o cercanía, pero con lo que decía Jesús, ¿no? Quitar la viga primero en el propio ojo para ayudar a remover la paja en el ajeno. Es que es primero uno. Entonces, todo lo que yo quiera con el otro o para el otro de bien, primero tengo que alcanzarlo en mi propia vida. Entonces, no perdono mirando para otro lado sobre lo que hice, porque así no aprendo. Entonces, veo lo que he hecho, aprendo de lo que he hecho, y ahí puedo obtener perdón. Entiendo que lo que he hecho lo hice porque mi conciencia era distinta en ese momento, mis objetivos eran otros, ¿no? Tenía muchos menos años de los que tengo hoy, a veces en la propia juventud, o aún con edad ya más avanzada, he hecho cosas que las hice analizando simplemente lo que iba a obtener inmediatamente, sin analizar hacia un futuro lo que esto iba a traer o el daño que le podía ocasionar al otro, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Bueno, hoy me doy cuenta, y me doy cuenta que cuando lo hice no estaba viendo como hoy veo la vida, con un respeto más amplio, ¿no? Por la vida toda. Antes respetaba tan solo mis propios intereses y mi propia vida, no me interesaba mucho los demás. Bueno, el perdón lo sentiré a partir de que voy tomando conciencia de lo que hice. El cielo me perdonará lo que he hecho cuando yo deje entrar en mi vida el Espíritu Santo, es decir, la fuerza pura del Espíritu de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, Él consume esa forma, pero bueno, eso es algo como más oculto a la vista de las personas. Pero primero tengo que perdonarme, primero tengo que entender qué es lo que me pasa, por qué lo he hecho, para poder comprender al otro, para poder llegar a perdonarlo. Entonces, siempre es primero sobre mí y luego sobre el otro. Como antes estábamos un poquito hablando también, hemos venido a este mundo a superarnos, a crecer, es decir, a ver, no me sale la palabra, a expresarnos desde el espíritu. No, sigue sin salirme la palabra, perdón. Evolucionar. No, bueno, espiritualizar la vida, digamos. No le vamos a complicar a la gente quitándole tiempo con esto, pero porque no importa. A realizarme, perdón, era una palabra simple, pero hemos venido a realizarnos como espíritus, claro. Y como espíritus de luz, que somos todos en esencia. Más allá de los actos que veamos en la vida de las personas, somos un espíritu de luz, ¿no? Bueno, otra cosa que estaba marcando en este congreso en donde estuve hace pocos días, como les decía recién, tengo que ser siempre yo el buen ejemplo. Entonces estamos hablando primero de lo que yo tengo que hacer primero, es decir, yo puedo distinguir el error en los demás, pero yo tengo que ser el buen ejemplo y hacer lo correcto, no es estar juzgándolo al otro. Primero yo tengo que cambiar para poder ayudar al otro en su cambio. Primero yo tengo que perdonarme en lo que he hecho, cuando entiendo lo que he hecho y por qué
en el tiempo en el que vivía, con la conciencia con la que vivía, para poder ayudar al otro en su conciencia en su momento, ¿no? ¿Por qué estamos tan propensos a ver el error en el otro, a la crítica y a medir con una vara mucho más larga lo que hace quien tenemos cerca que lo propio? Es que en realidad está simplemente mal enfocado un impulso natural en la vida de todos, porque en la vida de todos está presente el impulso que nos lleva a la autosuperación. Pero está mal enfocado porque nosotros pensamos que la superación es estar mirando para afuera lo que el otro hace y tratar de corregirlo. Pero la autosuperación es mirar hacia adentro lo que está mal y superarnos, buscando de hacerlo bien. Entonces, no está mal el impulso, el problema es la dirección. Claro, si yo miro hacia afuera, simplemente me pongo a señalar con el dedo al que hace mal las cosas, y a decir todo lo que tengo para decir de él y a expresarle al mundo todas las soluciones que yo tengo, las respuestas, la claridad que tengo sobre lo mal que está el obrar de aquella persona. Eso es mucho más fácil que mirar hacia adentro en silencio, donde no hay ninguna cámara registrando, no hay ninguna persona siguiendo el movimiento, no hay nadie que nos saque una bandera de buena obra, y simplemente se limite a una autoobservación, una observación interior de lo que está mal para cambiarlo. Y es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo se cambia este mundo que está afectado por esta humanidad desequilibrada? Desde cada uno de los individuos que somos nosotros, comenzando a traer un orden en su propia vida. No es desde ese lugar queriendo cambiar al otro, porque entonces esto es lo que mueve guerras, diferencias, distancias, ¿no? Pelea, exactamente. Esto es lo que está resaltando las diferencias entre nosotros. Si nosotros miramos como espíritus nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros desaciertos, vamos a comenzar a ver con los mismos ojos a nuestros semejantes, pero no con el fin de criticar, sino de ayudar. Y vamos a ver que no podemos ayudar a alguien si no hemos podido nosotros encontrar respuesta o solución a esos mismos problemas en nosotros. Entonces, si podemos ver, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero si podemos ver el error en los demás, no sea para criticarlo, sino para ver si no está siendo el reflejo de lo que nosotros somos. Porque si es el reflejo de lo que nosotros somos, tratemos de cambiar lo que nosotros somos. Eso es posible. Es imposible cambiar al otro. Entonces, trabajemos por lo posible. Todo tiempo que pasa es irrecuperable. Y el tiempo transcurre. Los años van pasando, los días, las horas, los minutos van pasando, pero cada minuto que yo pierdo, cada segundo que yo pierdo criticando al otro, en lugar de estar utilizándolo en construir en mi interior, es tiempo perdido para la humanidad. Porque todo lo que yo haga de bien para mí, si yo trabajo mi tierra y comienzo a producir, en breve, en un tiempo, tendré para compartir con el que tiene hambre. Pero si yo no trabajo mi tierra y critico al que no trabaja la suya, todos vamos a morir de hambre. Entonces, es trabajarlo de uno, ¿no? Comenzar a tomar conciencia de que tenemos que superarnos y venciendo estas limitaciones. Y bueno, como hablábamos más al inicio, como pregunta, el saber perdonar, el saber entender que hoy miramos con otros ojos, tal vez con ojos que tienen más presente la luz en su mirada. Entonces no nos podemos perdonar errores que cometimos hoy, que hasta hace un tiempo vivíamos con ellos sin afectarnos, pero hoy nos parece imperdonable. Pero no podemos cambiar el pasado, sí nuestro presente, y lógico que por ende se modificará nuestro futuro. Aprendamos de esto, perdonémonos en lo que hemos hecho mal para poder también así perdonar al otro. Sería como previamente a que uno pueda realizar un trabajo profundo de cambio interno, hasta sería un cambio de actitud primero.
porque tener la actitud de ver distinto con otros ojos a los demás. Claro, es que con los ojos de aquel que comenzó a ver distinta su propia vida o empezó a ver dentro de su vida muchos valores que ignoraba que estaban presentes, ¿no? Entonces, el padre dice que al pecado hay que verlo como un error, pero al pecador como un hijo de Dios. Entonces, hay que ver que el error está a veces en nuestro obrar, pero en esencia somos su imagen y semejanza. Si uno se observa, si uno se observa con sinceridad, si uno es juez de sus propios actos y en lo posible el más severo, que no perdone nada que está fuera del lugar, en muy poco tiempo comenzamos a cambiar nuestra vida, ¿no? En muy poco tiempo comienza a tener repercusiones ese cambio interno en nuestro entorno. Pero cuidado, no todo es tan positivo como parece, porque imagínense un matrimonio que hace años que viven y conviven juntos con sus pequeñas o mayores diferencias, pero de alguna manera, gracias al amor, pueden ir sobrellevando esa relación y la familia. Pero uno de ellos decide producir ese cambio, uno de ellos decide comenzar a ser sincero consigo mismo, a expresar lo que verdaderamente siente, a seguir esos impulsos del corazón que lo conducen a seguir a ese amor como lo más elevado en la vida. Es alguien que está siguiendo los impulsos más puros del espíritu, tal vez, pero ya no es lo que estaba haciendo en esa familia. Entonces, tal vez este accionar, que es de bien para todo espíritu, no sea entendido por el otro espíritu, que no lo tomó como algo para sí tan apasionado, ¿no? Como tal vez uno lo tomó, que uno lo abraza sin querer dejarlo ir, las 24 horas o constantemente. Digo esto porque en definitiva puede resultar, como en realidad decía Jesús, un amor que viene a dividir, pero no es a dividir por producir separación entre las personas, sino que a poner las cosas en su lugar y no que sigan unidas en una hipocresía, en donde lo vemos constantemente, ¿no? En los medios de comunicación, países que viven haciéndose guerras comerciales o verbales o de amenazas, aparecen cada tanto, se reúnen en una foto sonriendo y termina ese encuentro después de días de conversación, según nos transmiten a nosotros, sin haberse entendido nada. Sin embargo, trascendió la foto de que sonrieron para la foto. Bueno, esto es muy común en matrimonios, en familias, en sociedades, en trabajos, patrones, jefes. Es decir, conveniencias. Exactamente. No es muy bueno ser tan sincero, entonces parece que tenemos que engañar y que tenemos que poner una sonrisa cuando no nos sentimos. Bueno, estas cosas que parecen que nos hacen quedar bien socialmente, ser personas educadas, personas respetuosas, no nos está dejando ser el ser que somos. Entonces, esa falsedad, esa mentira en la que estamos viviendo, un día le llegará la luz para que se haga evidente. Entonces, como digo, si hay una persona que tomó esa luz y la trajo a su vida y se sincera expresando lo que siente, que esto no es ser cruel, no es ser malvado, no es ser agresivo contra la otra persona, yo no estoy hablando de esto, no es el ego que pone distanciamiento entre las personas, porque el ego se puede también encubrir detrás de ese movimiento diciendo que es un impulso espiritual. Pero por eso hay que ser sincero. Si yo no me llevo bien con la persona, no siento amor, diré yo no siento más lo que sentía antes. Pero no escudarme detrás del espíritu, siendo el ego el que está haciendo y dando ese impulso. Pero la realidad es que cuando comienzo durante mi vida de trabajo, comienzo a entender que a mí me pagan por trabajar y yo hasta ahora estuve evitando trabajar y lo único que me interesó fue cobrar. Cuando yo empiezo a entender que debo trabajar, empiezo a trabajar más conscientemente dentro de la empresa,
empiezo a ser mal visto por mis compañeros que hacían lo mismo que yo hacía o que yo hacía lo mismo que ellos, porque yo estoy poniéndolo en evidencia a ellos. Entonces, aunque es algo bueno, termina no teniendo esa repercusión. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a vivir eternamente con nuestra conciencia, no con nuestros compañeros. Entonces, si hacemos lo correcto, sabemos que es por el bien de todos. Puede ser que en el momento que estamos viviendo presente, este momento tan fugaz en la eternidad de nuestro espíritu, puede que no seamos entendidos, pero queda. Jesús no fue del todo entendido en su momento, muy poco entendido en su momento, y hoy hay mucha gente que cree entenderlo, porque leer la noticia al día siguiente de lo que pasó es más fácil dar la interpretación y manejarlas. Pero ¿qué estamos haciendo con todo eso, no? Es decir, estamos cambiando, verdaderamente incorporándolo, estamos entendiendo el mensaje que han venido a darnos los seres que han bajado de los cielos. Entonces nos falta mucho trabajo por realizar personal en el interior para poder ayudar a este cambio en el mundo. Simplemente para eso comenzamos primeramente por venir a este mundo, a mejorar nuestra realidad, a superarnos, y en este camino de autosuperación también ir de a poco, sin proponérnoslo, siendo un referente para otros que están buscando superarse o que están viendo un ejemplo a seguir. Vamos a una pausa. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, volvemos enseguida. Bueno, seguimos en el último bloque de Aprendamos Juntos. No va a hablar Enzo porque está masticando, así que allá podés. Y Guilla, tenías una pregunta. Sí. Así que Mi pregunta es respecto a la obediencia. En mi experiencia, yo he tenido que vivir bajo dos estructuras de obediencia, una vertical y una horizontal. En la parte empresarial, la horizontal parecía la más democrática, pero era una forma de que quienes regían la empresa se enteraban de cosas de uno, porque uno, creyendo en esa democracia tan pura, expresaba que estaba en desacuerdo con él. Más en una organización donde se manejaba estrictamente con memos y todo eso. Ahora bien, todo eso lo veo como que es una obediencia que cada uno, de alguna forma, tiene que sobrevivir porque necesita no solamente trabajar, con todo lo que implica trabajar en las distintas actividades posteriores. Mi pregunta es la obediencia desde el punto de vista espiritual, porque hay un tramo, lo considero, creo verlo, que por ejemplo cuando vos, Daniel, da una conferencia, si quienes escuchan no tienen ese tramito de obediencia, que no es ciega, sino una obediencia espiritual de empezar a trabajar el interno con lo que entendieron, si no se toma esa obediencia o se la traduce mal, esa obediencia que la quieren llevar a lo que uno conoce, ¿sí? Estructuralmente, es como que vos te vas de la conferencia y queda una emoción, un entendimiento, que si no pues se pone en mano a la obra, con los días el esfuerzo tuyo parecería que... Bueno, eso lo cargo yo, pero para mí siempre la obediencia es a su entendimiento. Por eso yo intento ser lo más claro posible para que se entienda y obedezcan a su entendimiento. A mí no tienen por qué obedecerme, porque yo no soy jefe de nadie, no dicto qué hay que hacer, no tengo ninguna empresa, pero yo entiendo que tiene que haber un orden en la vida, que lo tenemos que entender cada uno de nosotros. Si nosotros queremos marchar por un sendero recto, ese sendero recto tiene ciertas reglas que hay que conocer y que hay que seguir y respetar.
Y son reglas, muchas lógicas, que a lo mejor alguien en algún momento nos dirá alguna de ellas, muchas las iremos descubriendo en la medida que vamos transitándolo. No sé, por poner ejemplos, yo voy transitando en ese sendero recto a paso constante, puedo hasta hacer proyecciones del tiempo que me puede demorar el llegar a un objetivo medio que me haya trazado, ¿no? Alcanzar o medir el tiempo. Pero sé que si yo, en lugar de seguir a paso firme, me voy distrayendo con cada cosa que se aparece de camino y le dedico un tiempo, o me desvío para hacer mis cosas y vuelvo de a ratos, todo esto se demora mucho más. Es decir, hay ciertas reglas que tengo que ir entendiendo, que dependiendo de si las sigo o no, si las descubro o no, pueden modificar también los tiempos que me lleve el transitar ese camino o alcanzar los objetivos. Entonces, no es hacer caso a lo que alguien dice, sino que es entender lo que dice y seguir mi entendimiento. Pero está bien, hay mucha gente que lo entiende, porque por eso mucha gente, cuando se le dice lo que se le dice, asiente con la cabeza, reconociendo que ahí hay una verdad que comparten, que a lo mejor ya la sabían, y esto la refuerza aún más, o a lo mejor acaban de descubrirla, pero lo sienten como una realidad la que quieren defender. Pero ahí depende de qué compromiso yo tomo en la vida para defender esa verdad que reconozco, porque tiene que ver con lo que hablábamos cuando hizo Enzo la pregunta, esto de el compromiso a seguir. Me tengo que esforzar por darle importancia a eso que acabo de entender. Y, a ver, entendí que lo correcto es esto, tal o cual cosa. Tengo que estar atento en mi vida a todo lo que estoy haciendo para ver cuando se aproxima esta realidad o el momento de ponerla en práctica, reemplace esta verdad que reconocí a la mentira que vivo o el error que cometo constantemente cuando paso por esta situación. Entonces tengo que sostenerlo con atención y para hacerlo. Vos marcabas algo que yo, claro, muchas veces lo he dicho. Mucha gente sale de los encuentros movida emocionalmente, porque es grato escuchar durante un tiempo palabras que uno fue a escuchar. La gente, la mayoría, van a escuchar porque quieren ir, no van forzadas. Entonces, al que no le gusta, al poco tiempo se levanta y se va. Pero al que le gusta se queda y hasta quiere más, aún después de 2 horas y media, quisiera seguir. Claro, pero muchas veces tiene que ver esto con que emocionalmente se genera un estado en el cual uno se siente tan bien que casi parece, perdón por la comparación, pero como que si esto reemplaza una meditación, ¿no? Genera un estado interno que en una meditación se puede generar de un goce, de una satisfacción espiritual, que en este caso de estar escuchando a una persona que habla es un poco irreal, o no corresponde a una realidad alcanzada a conciencia, sino simplemente un estado emocional que fue movido o generado por haber escuchado palabras que a lo mejor trajeron claridad a nuestra vida, pero no es en realidad del haber estado consumiendo de los frutos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, ¿no? de nuestra obra. Conciencia no es conciencia, es un conocimiento. Entonces, el recibir conocimiento genera un estado emocional que nos puede llegar a hacer sentir bien. Pero el vivir a conciencia esa verdad nos puede ayudar a sostener de manera equilibrada ese bienestar a lo largo de nuestra existencia. Pero es trabajo, pero es esfuerzo. Yo no estoy midiendo si es un esfuerzo innecesario el que estoy haciendo. Para mí es necesario hacerlo porque tengo que compartir lo que conozco y lo que sé. Ahora depende de los demás si lo entienden o no lo entienden, si lo toman o no lo toman, o qué es lo que vayan a hacer con lo que toman, o a dónde lo vayan a dejar guardado o abandonado. Esto dependerá de cada uno, pero mi labor es regalar esto, ¿no? Porque
yo lo regalo, yo no lo vendo, no lo impongo, no, no lo estoy forzando a que lo tomen, y no está siendo una orden para las personas. Uno tiene que sentir la responsabilidad de que si el espíritu nos llama, no debemos de perder tiempo desoyéndolo, porque todo tiempo que perdemos, como antes dije, no lo podemos volver a recuperar. Entonces, no es obediencia a lo que alguien esté diciendo, por más que parezca o sepamos que es un sabio, sino que la obediencia es a nuestro propio entendimiento. No vayamos a escuchar un sabio si no vamos a estar dispuestos a poner en práctica lo que aprendemos de él. Pero no es hacerle caso a él, porque si no es ciego. Es decir, lo que hablábamos más al principio, estar siguiendo a alguien y vivir a su sombra, sabiendo que por el solo hecho de pensando, no es en realidad que sea una realidad, pero que por estar al lado suyo siempre nos vamos a ganar un espacio en el cielo o junto a él en su gloria, qué sé yo. No, cada uno estaremos en el lugar que nos corresponde estar. Los que estuvieron escuchando y no hicieron nada con lo que escucharon, irán a ese lugar en donde tendrán que ponerse a trabajar para tomar conciencia. Los que estuvieron trabajando y construyeron y crearon y acompañaron en el desarrollo todo ese proceso, irán a ese lugar en donde podrán disfrutar de lo que se cosecha y podrán tener en abundancia para poder, justamente, que es lo que hace un maestro, para poder compartir con aquellos que tienen hambre. Entonces, siempre es generar más trabajo, ¿no? Ese trabajo trae más trabajo. Poner la semillita en la tierra y acompañarla hasta que fructifique es todo un trabajo. Pero cuando fructifique y de esa semillita tengamos 100, viene mucho más trabajo. Porque tomaremos la semillita que necesitamos para alimentarnos nosotros, pero tendremos 99 más para compartir con los que necesitan. Entonces, la obediencia es con la conciencia, ¿no? Entonces, no todos van a una charla, la mayoría no van a una charla a escuchar, pero sí cada uno tiene su conciencia. Entonces, cuando la conciencia nos dicta qué es lo que hay que hacer, qué es lo que corresponde, qué es lo correcto, lo justo, no la traicionemos por seguir al ego, ¿no? Yo tenía una pregunta, justamente viene a cuento, lo relacionaba con lo que te estaba escuchando, y me decía, uno debe hacer la voluntad del Padre, debe hacer la voluntad de Dios. Y yo desconozco la voluntad de Dios, o la medida que tengo desde la propia conciencia. Para hacerse uno con esa voluntad que hoy todavía desconocemos o conocemos en muy pequeña medida, el primer paso es la creencia, es la fe. ¿Cuál sería un acercamiento no rápido, sino un acercamiento, una aproximación más cercana a esa voluntad? Sí, puede ser la creencia, puede ser la fe, pero hay personas que no creen en Dios, no creen que haya una inteligencia superior, sino que simplemente es no sé, el encuentro fortuito de átomos que desarrollaron inteligencia. No sé, cada uno tiene sus explicaciones, pero no importa esto. La cuestión está en que si estamos siguiendo en nuestro interior todo aquello que nosotros vamos entendiendo es lo correcto. A ver, el ego nos dice que lo correcto es pensar en nosotros y que los demás tienen su propio ego para pensar en ellos, así que yo qué esfuerzo voy a hacer por ellos. El espíritu o la conciencia más profunda nos habla de que todo lo que estemos haciendo nosotros o lo que hagan los demás repercute en nosotros y también en los demás. Entonces, si yo estoy analizando mi tiempo por esta tierra, que no sé cuánto es, pero pienso, más años por delante. Bueno, si tengo más años por delante, ¿cómo quiero vivir esos años? Quiero vivirlos en paz, quiero vivirlos en calma, quiero vivirlos en actividad, quiero ser alguien útil, quiero poder servir, o quiero poder sacar provecho, quiero poder justamente aprovecharme de la necesidad de los otros. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Porque dependiendo de lo que yo siga,
Es decir, si seguiré al ego o seguiré al espíritu. Digo esto porque para mí Dios tiene que entrar en la vida de uno cuando uno se busca a sí mismo. No querer utilizarlo a Dios para que Él nos ayude a conocernos, sino que, es decir, uno tratar de ser buena persona, tratar de ir superándose, y conocemos nuestros errores, así como tenemos la capacidad, la inmensidad de las personas de distinguir en los demás errores, también tenemos la misma inteligencia y capacidad para verlos en nosotros. Entender este principio, que no me cansaré de repetirlo: no puedo cambiar al otro, solo puedo cambiar lo que yo soy. Entonces, si comenzamos ahí por lo simple, tratando de superarnos, esta búsqueda de superación en lo personal nos va acercando a lo espiritual. Si sentimos a Dios como una presencia que, más allá de que no hayamos podido ver concretamente, lo sentimos como una realidad, porque la fe nos marca que es así, o la creencia nos dice que es así, no nos quedemos en la creencia o tan solo en la fe, busquemos de alcanzarlo. Y entonces, ¿cómo lo alcanzo a Dios? Poniendo en práctica sus preceptos, es decir, lo que Él me indica que deben ser mis objetivos en la vida, ¿no? Que esas herramientas que Él me acerca, utilizarlas para construir en mi vida una vida mejor, no tan solo para mí, también esto va a alcanzar a los otros. Pero hay muchos caminos, no es que, a ver, yo no creo que solo el camino de la fe conduzca a Dios, porque hay personas que no tienen fe porque no han alcanzado todavía esa necesidad de hacerse de la fe para poder encontrar a Dios. Están todavía luchando con ver cómo sobrellevan su propia vida, que no la sienten muy bendecida, tal vez por tantas cosas que tienen por delante que cargar y pesos con los que no pueden, y ni lejos de pensar todavía en Dios, ¿no? Entonces, es que no todo empieza por la fe o por una creencia, sino que para mí debe de empezar por un entendimiento, ¿no? Y entender que quiero una vida mejor, que puedo una vida mejor, y puedo mejorar mi vida a partir de ser mejor persona. Vamos entendiendo muchas cosas ahí de camino, ¿no? Tal vez con el tiempo vamos a entender que uno va cosechando lo que siembra, y que entonces, si esto es así y así lo entendemos, y hoy la cosecha no es muy buena, está en directa relación con que no habrá sido muy buena mi siembra. Entonces tengo que mejorarla para tener mejor cosecha. Bueno, comienzo a cambiar. Digo, ahí no lo puse a Dios, sino que es lo que voy entendiendo en lo diario, en lo cotidiano, en el trabajo con mis compañeros, con empleados, con los patrones, en mi familia, con mis familiares, con las personas que elegí de alguna manera para compartir, para convivir, con todo el entorno, en el grupo de amistad, comenzar a entender que no tengo que estar quedando bien en todo momento, en toda situación, para agradar, porque muchas veces por esto estoy desobedeciendo los impulsos internos, por hacer lo que a los demás les agrada. Entonces puedo en algún momento decir, no, gracias, pero no me siento con deseos de compartir lo que no siento que me aporte, que construya. Es decir, comenzar a buscar la sinceridad, sincerarse. Y es mejor aceptar y asumir que somos personas que vivimos en la tiniebla, en la ignorancia, que querer parecer personas que irradiamos luz cuando en realidad no sabemos si los impulsos vienen del corazón, de la mente, si vienen de afuera, si son los libros, si es mi cabeza. Es decir, digo, más vale aceptar lo que somos, aunque sea doloroso, que vivir engañándonos de una realidad por una realidad que no es, ¿no? Es decir, que está dibujada para conveniencia del ego. El único que la pasa bien en todo esto es el ego, porque él es oportunista y él vive el presente como ninguno, es lo que puede obtener ya. Sin embargo, el espíritu, que es eterno, sabe que todo se alcanza con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, y que no voy a cosechar mañana lo que estoy sembrando hoy,
El espíritu sabe que se necesita de un tiempo, pero el espíritu sabe que habrá de gozar en todo ese tiempo el proceso de evolución, de acompañar a esa evolución, a esa vida, a esa forma, constante, ¿no? Es decir, en la relación con los demás, con el entorno. No es que lo más importante es alcanzar mi objetivo. Lo más importante es tener una convivencia pacífica con toda la vida y en toda la naturaleza. Entonces, no es solo lo mío, porque si no convertimos el camino espiritual en un objetivo del ego. Estamos siguiendo nuestro camino espiritual sin que nos importe la necesidad de los demás. Pasamos junto al necesitado sin compartir, sin ver su necesidad. Y lo que me ayuda a crecer no es solamente lo que está reservado para mí en un futuro, sino que es en este presente ayudar al que necesita. Esto me ayuda a crecer. Entonces no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo que son aplicables siempre en nuestro presente y no son para dejar mañana. Como digo siempre, si nosotros hoy estamos teniendo cierta claridad de cómo sería un mundo mejor, vivámoslo hoy. No es para mañana. Para nosotros, que ya lo conocemos, es el tiempo de vivirlo. No tiene que ver con lo que los demás hacen. Que los demás no devuelvan amor o no lo entiendan o no lo tomen, no tiene nada que ver con lo que yo siento en mi corazón, que es compartirlo y entregarlo. Entonces, si veo que no tiene mucho eco en los demás, si no lo toman, bueno, tengo que ir suavizándolo y dándole forma para que los demás se abran a él. Entonces, mucho a veces tiene que ver con las formas con las que yo llevo. Hay formas y formas de ofrecer. Hay formas de ofrecer más amorosas y hay formas de ofrecer más impositivas. Bueno, depende de cómo nosotros vayamos por la vida ofreciendo. Bueno, no sé si ya casi que puedo yo cerrar con una frase que muchas veces les he dicho, ¿no? Que está escrita en los cielos. La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y eso solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Entonces, respeto. El corazón habla con respeto por toda la vida, ¿no? No vamos a agregar más nada. No pasamos un teléfono, es nada. Nada. Así que si alguien quería hacer alguna pregunta, no pudo. Ahora ya no lo demos porque estamos terminando. No sé, cuando vuelva Daniel también puede ponerse en contacto. Tal vez no estaría de más. Bueno, en Aprendamos Juntos, sí, en el mail del programa, sí, que es japrendamos@gmail.com, en la página de la Fundación Impulso a una Nueva Vida, y si no, también nos pueden mandar un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Agradecemos a todos los que se han puesto en contacto para el día de hoy, a Susana Corola, a Susana Castro de Buenos Aires, también Adela ahí me estaba chiflando que le mande saludo a Carla Guevara de México, a Raymond de Santo Domingo, y algún otro. Bueno, las chicas, como decías vos, que nos acercaron las preguntas, nos quedaron 2 preguntitas afuera, así que tal vez el próximo programa que venga Daniel se las hacemos. No le digamos a Guillo porque lo va a comprometer para el próximo martes, así que la dejamos acá. Esa es la tarea de Guillo. No, el próximo no, pero ya me puedo comprometer al otro. ¿El otro? Perfecto. Bueno, Martes de por medio. Bueno, muchas gracias a todos los que han colaborado, que están por acá, que se acercó Gloria y Manuel también, y bueno, los que ya nombramos para no nombrar de nuevo. Y bueno, agradecerte, Daniel, y verte no este martes que viene, sino el otro. El otro. Bueno, abrazo de amor y voluntad y nos veremos el martes. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos.